Buenos días, xenomórficos. Hoy vamos a ir rápidamente al grano porque hay mucha información de la que hablar. Como sabéis, este fin de semana fue la Comic Con en San Diego. Ayer hablamos del panel de Predator donde se exhibieron esos 15 primeros minutos de película en exclusiva para los allí asistentes. 15 minutos de película que analizamos en este canal en profundidad para que no perdierais detalle. Por favor, si os gusta la saga Predator, echarle un vistazo a ese vídeo. Pero hoy toca Alien Earth, el panel de Alien Earth, donde no es que se exhibieran unos pocos minutos de la serie, sino que se proyectó el primer capítulo entero. La gente que ha visto ese capítulo está bajo un severo NDA, un Non-Disclosure Agreement, un embargo, por lo tanto se les puede caer el pelo si hablan más de la cuenta. Es verdad que yo he estado recopilando para vosotros un montón de información de aquí y de allá, de tweets, de vídeos, de vlogs de la gente, que por supuesto individualmente ninguno se ha querido pillar los dedos, pero siempre se le escapa alguna cosilla, así que si hacemos un pequeño recopilatorio de todos ellos, que ya os digo que han sido muchas horas lo que he estado revisando, pues se puede ver perfectamente cómo es la estructura del capítulo prácticamente entero y qué cosas se cuentan en él que no hayan trascendido al público general. Vamos con ello. Pues bien, la serie empieza con un comentario de ambientación, si habéis oído bien, un comentario de ambientación como el de Dune de David Lynch o el texto que sale en todas las películas de Star Wars. En este caso es un texto que nos narra un poco las circunstancias y la coyuntura actual política y cultural de Alien Earth en el momento en el que empieza la serie. En ese texto, se nos dice que la humanidad ha intentado alcanzar la inmortalidad por varias maneras. La primera han sido los cyborgs, es decir, los metahumanos, humanos aumentados, que en este momento están un poco obsoletos. El actor que interpreta a Morrow, el cyborg que es el jefe de seguridad de la Maginot, ya ha dicho que él es como un iPhone 1 en un mundo de iPhones 20, es decir, está completamente desactualizado. Otro de esos métodos han sido los androides, que hemos visto en la serie durante toda la vida. Bishop, Ash, que son capaces de realizar muchísimas funciones que se usaban para la colonización, para formar parte de tripulaciones de naves espaciales, para trabajos pesados, para mil cosas. E incluso formaban parte del staff de las corporaciones. Y el otro, y como novedad en Alien Earth, son los híbridos, que ya habíamos explicado que no son más que androides a los que les ha sido transferida una conciencia humana. Estos híbridos son un auténtico hito en Alien Earth en el 2120. Digamos que es la única manera en la que un ser humano puede aspirar a ser inmortal. Parece ser que dejan un detalle en esta serie y es que solo se puede hacer con niños el hecho de transferir esta conciencia a un cuerpo sintético, y esto rompe un poco el equilibrio de poder entre las corporaciones. Recordar que había 5 corporaciones en Alien Earth: Lynch, Dynamic, etc. Weyland, Prodigy. Weyland y Prodigy son las protagonistas principales de Alien Earth, y este descubrimiento de Boy Cavalier, CEO de Prodigy, de los híbridos, hace que ese equilibrio de poder entre ellas, digamos, se rompa y entren en guerra corporativa. Bien, pues después de este texto de ambientación, la acción se centra en la Maginot, en esta nave espacial que ha ido a recoger especímenes alienígenas por los lugares más recónditos del universo. Una nave lanzada por la empresa Yutani hace 65 años, según nos contaba Noah Hawley en una de las entrevistas. Y se centra en concreto en su tripulación, que es muy abundante, aunque ya nos han dicho que no nos encariñemos demasiado con muchos de ellos, puesto que van a morir de forma bastante violenta. Aparte de esa tripulación, este primer episodio parece que es muy coral, hay mucha gente, muchos personajes. De hecho, algunos se preguntan si no habrá en un futuros episodios flashbacks donde nos expliquen con más detalles qué es lo que pasa hasta que se forma ese caos terrorífico dentro de la Maginot, y después se centran un poco en las dinámicas de esa tripulación. Por ejemplo, sabemos que muchos de ellos ya no van a volver a ver a su familia porque los seres queridos que han dejado en la Tierra debido a la duración del viaje han muerto. Eso lo habíamos visto también en los primeros teasers de la serie. Y luego, posteriormente, se centra en el personaje de Morrow, el jefe de seguridad de la Maginot, el cyborg que se encarga, su misión es proteger esos especímenes que han encontrado, que estén seguros en sus receptáculos y que no pase absolutamente nada con ellos. Bien, como nota de color, ya que estamos hablando de la Maginot, aquí os presento un documento que se les fue entregado a los asistentes al panel de Alien Earth. No es nada más ni nada menos que un plano con todo lujo de detalles de la Maginot. Os voy a hacer aquí una pequeña ampliación para que veáis los distintos decks de la nave. Esta parte posterior, que ya habíamos dicho en otros vídeos que se parece un montón
a la Nostromo, aunque simplemente es cierto en la parte de la propulsión, porque la parte delantera, bueno, es una nave científica, no es un remolque de refinerías como la Nostromo, así que tiene cierto sentido. En ella se puede ver, por ejemplo, parte del laboratorio con los especímenes y también los laterales y la parte superior. Una nave bastante chula. Bien, pues después de esto lo que tenemos es una escena donde Wendy está hablando con Kirs, el androide mentor de los híbridos, de los niños perdidos, y el encargado de explicarles un poco cómo es la vida con un cuerpo sintético, qué mejor que él, que es uno de ellos, y también lo que significa ser humano o no serlo, vamos, y tener estas nuevas habilidades especiales, porque esto es otra cosa. Estos niños en su nuevo cuerpo sintético tienen nuevas habilidades que iremos descubriendo a lo largo de la serie. También hacen hincapié en estas escenas en el personaje de Boy Cavalier, que sabemos que es el CEO de Prodigy y es un personaje bastante parecido a Elon Musk del mundo de Alien Earth. Una persona muy brillante pero muy excéntrica y con un pequeño complejo de Peter Pan. Quieren que todos le bailen el agua y se enfada con aquellos que no lo hacen. La conversación que Wendy tiene con Kirk se produce antes del trasvase de conciencia, por lo tanto después de estas escenas lo que veremos es una Wendy ya con su cuerpo de adulto, de sintético, siendo un poco también la mentora, la que guía al resto de niños perdidos. Todos esos niños perdidos, como recordamos, son niños en fases terminales de una enfermedad, y cada uno de ellos, una vez se una al proyecto híbrido de la Prodigy Corporation, adquirirá un nombre basado en la mitología de Peter Pan. Aparte de esos nombres, adquirirán nuevas habilidades que estarán entrenando durante un tiempo, y esas habilidades han dado un poco que hablar en los comentarios, puesto que parece ser que algunas, aunque están bien, chirrían un poco, como una escena en concreto donde se ha comentado que un salto muy largo que hace Wendy, usando una especie de superpoder, ya sabéis, porque es capaz de caer a grandes distancias sin sufrir ningún tipo de daño, canta un poco. No sabemos si porque ha quedado mal la escena o por un mal CGI o por lo que sea. Bien, a partir de este momento ocurre el accidente de la Maginot, y aquí hay que hacer un pequeño punto y aparte para comentaros de que aquellos que estéis muy metidos en el tema geopolítico del universo Alien, porque seáis seguidores, por ejemplo, del libro de rol, el juego de rol, vais a quedar un poquito decepcionados, porque Noah Hawley no ha querido tener en cuenta absolutamente nada, ni de las Américas Unidas, ni del grupo de pueblos progresistas, ni de la unión del Reino Unido con Japón para crear la Weyland-Yutani. Nada de eso va a tener cabida en el universo de Alien Earth. La Tierra está controlada por 5 corporaciones y los servicios de emergencia de esas corporaciones o grupos de élite son lo que vamos a ver aquí en cuanto se estrella la Maginot. De hecho, es el hermano de Wendy quien forma parte de uno de esos grupos de élite. Él es un médico de combate que acompaña a unos soldados que son los primeros en acudir a ese accidente para ver lo que ha ocurrido, porque recordemos, la Maginot se estrella en una ciudad, en Ciudad Prodigy, y la lía pardísima con los edificios. Hay un montón de heridos, se forma una especie de hospital de campaña y ahí acude su hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Wendy, que sí sabe que tiene un hermano, al hermano le han dicho después de la transferencia de conciencia de Wendy que su hermana ha muerto y no tiene ni idea de que todavía sigue viva, pero Wendy le sigue stalkeando desde que adquiere su nuevo cuerpo sintético, le sigue en redes sociales, sabe de su vida, sabe en qué trabaja y se las ingenia de alguna forma dentro de Prodigy Corp para que después de que él acuda al lugar del accidente, el grupo de híbridos también vaya. A partir de aquí la acción ya se centra en lo que se va a encontrar el grupo de élite en el lugar del accidente, y no es otra cosa que los xenomorfos sueltos y el resto de especies alienígenas que la Maginot ha ido recogiendo a lo largo y ancho del universo, que van a tener un papel principal. Es decir, no vais a tener pena porque al alien se le va a ver bastante en este primer capítulo, va a haber escenas de violencia tremendas con él, pero va a estar un poco más entre las sombras. Se le va a ver bastante al principio, en los momentos del caos de la Maginot, y también cuando el grupo de élite llega al lugar del accidente. Pero vamos a ver mucho de ese pulpito que habíamos hablado, de esa planta terrorífica que disuelve a sus víctimas y de un insecto realmente asqueroso que produce pústulas y que anida en el abdomen de sus víctimas. Bien, pues después de esto Wendy se encontraría con su hermano y le ayudaría a salir del horror que ocurre en el lugar del accidente de la Maginot. Aquí finalizaría lo que sabemos oficialmente
que ocurre en el primer capítulo. Ya sabemos por otros trailers y teasers anteriores que los híbridos consiguen rescatar algunos homomorfos y algunas especies alienígenas del accidente y trasladarlas al laboratorio de Neverland para regocijo de Boy Cavalier. Pero eso ya no está muy claro, si la línea es muy difusa entre el primer y segundo capítulo, así que tampoco me quiero yo aventurar mucho. Yo creo que esta es la última imagen del primer capítulo, ahí me estoy tirando un triple, pero me sirve un poco para también ilustraros uno de los debates que está habiendo en los comentarios de gente que lo ha visto sobre el diseño del alien. Es algo bastante controvertido, a mí particularmente me gustan algunas imágenes como en esta, que me parece una pasada, pero es verdad que en los primeros planos parece un poco de goma. Ponedme en los comentarios qué opináis vosotros, hay gente a la que le está gustando y gente a la que no. También deciros que se está comentando mucho que la serie tiene una escala enorme. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo creo que están hablando del presupuesto. La están comparando mucho con el Shogun de FX, esa serie estaba por unos 250 millones de euros, ese era el presupuesto que más o menos manejaba su director, que es un presupuesto bastante más que respetable para una serie de Alien. Creo que Noah Hawley, porque están comentando también, está respetando mucho el espíritu de la saga, pero sobre todo en lo visual, porque es verdad, como ya os he comentado anteriormente, que está yendo por derroteros, por caminos extraños, no muy transitados en la saga, y no es muy espíritu libre. Eso va a gustar a mucha gente y va a enojar a otra tanta. Y esa ha sido mi recopilación de información exhaustiva que he estado haciendo de aquí, de allí, de donde he podido sacarla para vosotros y para que tengáis una recreación cronológica casi perfecta de lo que sería el primer capítulo. Por supuesto, esto ya os digo, está bajo un embargo muy severo, así que ha sido muy difícil saber qué iba primero, qué iba después, de qué sí se hablaba y de qué no. Pero bueno, ahí lo tenéis. También comentaros de que la gente que ha visto la premiere nos ha asegurado que hay mucha violencia y gore, así que los que estabais preocupados por este aspecto, dejar de preocuparos, porque va a haber muchas víctimas de los xenomorfos. También que la banda sonora tiene muchísimas reminiscencias de Jerry Goldsmith, pero que también transita un poco por partituras un tanto extrañas, novedosas, que no tiene por qué ser malo, pero bueno, lo veremos cuando se estrene el 12 de agosto en Disney Plus o en Hulu. No queda mucho. Os emplazo también, como ya sabéis, que si os gusta Alien y Predator, tengo un montón de vídeos comentando pormenorizadamente cada uno de los teasers y de los trailers en este canal. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, comentar, suscribiros, darle a la campanita para ser los primeros en recibir la información que vaya saliendo. Yo me molestaré en recopilarla para vosotros y la comentaremos juntos aquí en este canal, vuestro canal El Sobrino de Ripley. Hasta luego y ser felices.